bendiga, hermanitos y hermanitas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, vea. Mire, el domingo estaba viendo yo que cómo le siguen celebrando a las mamás, vea. No, sin duda, nosotros los papás nos ponemos celosos, pero ni modo, así es, vea. Por todos lados, en varias iglesias, bien bonito, pues sí. Y mayo es un mes de bendición también, porque comienza el invierno cuando comienza en mayo, ¿verdad? Yo recuerdo con mucho cariño estos animales que, por cierto, hubo un año que casi que no salieron, así como las chicharras también se dieron vacaciones en una Semana Santa. No oí ni una chicharra, pero hoy, gracias a Dios, parece que ya la naturaleza se está ordenando, ¿verdad? Esos animales, como les digo, para mí eran mis juguetes, fíjense. Eran mis Nintendo. Ya me empieza a trabar la lengua otra vez. Eran mis Nintendos. Agarraba los popos de mayo y los ponía a pelear. Yo me tiraba al suelo y me divertía como animales míos solitos, tenaceaban todo. O si no, amarraba los ronrones. Esos también ya no los he visto, unos verdecitos. Con un hilo, mire, ahí andaba. ¿De cuál dron ni qué nada ahí? Con el ronrón. Pero si me llegaba a ver mi mamá, me caía, ¿verdad? Porque decía que yo era bien cruel con los animales. Y hay que enseñarle a los niños a que no tengan esa crueldad. Porque yo he visto a algunos de sus hijos machucando a los zompopos de mayo aquí, fíjese, por montones. Pero bueno, qué bendición que podemos comenzar una semana con nuestro estudio del libro de Hechos. Ya vamos bastante avanzados. Y el tema que vamos a tocar en esta noche es bien interesante, porque para mí es lo más importante en la obra de evangelización. Es lo más importante. Ya va a ver usted por qué. Alguien pudiera decir que lo más importante para salir a evangelizar quizás es tener un ejemplar de la Biblia, ¿verdad? Va a decir, ¿y cómo voy a evangelizar si no tengo mi Biblia? Puede ser. Otro es, como me decía un profesor de misiones, tiene que ir donde hay gente, pues no se vaya a ir a meter allá a la montaña donde, ¿a quién va a evangelizar ahí? A los garrobos, ¿qué? Donde hay gente, donde se congrega la gente por naturaleza. Y hay muchas cosas que se toman en cuenta a la hora de evangelizar, como en las iglesias también. Hablábamos con el pastor de esta iglesia, hermano Alfredo, de la inversión que se ha hecho en la consola esa, ¿verdad? Son caras, usted. Yo oía que decían la medusa vale no sé cuántos miles, yo pensaba que era un animal, pero no, es este que está aquí, donde enchutan todo y viene de allá. Pero es tan importante en la evangelización, porque usted tiene que oír bien. A veces uno habla así rápido y todo enredado, y si el sonido no está bien, pues se le puede ir algo. El ambiente mismo en una iglesia, imagínense que tuviéramos goteras, o tiempo atrás, ¿se acuerdan ustedes cuando azotaba el agua? Que todos los hermanos salían de aquí y se juntaban ahí sí se unían, fíjense. Cuando estaba lloviendo ahí fuerte entraba el agua y parecía que era el mar rojo que se había abierto y todos venían para acá. Hoy ya no sucede eso. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver en el trabajo de la evangelización, pero hoy vamos a ver el elemento más importante, el más importante, y se llama Espíritu Santo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, pero en eso va a basar el estudio. El tema del estudio de esta noche se llama el Espíritu Santo, nuestro guía. El Espíritu Santo, nuestro guía. ¿Qué me diría usted si le digo que el Espíritu Santo le puede decir si puede evangelizar a alguien o que no lo haga? Imagínese, le puede decir que no lo haga. Alguien diría, ¿cómo es eso? Es como el gesto que hizo Ricardo ahorita. ¿Qué locura es esa? Ya vamos a ver eso. El Espíritu Santo le pudiera decir, no, a ese no le hable. Imagínese. Y pudiera llevarlo a otro donde diga, háblele. No, pero es que se ve enojado, háblele. Pero todo esto se va a dar, como decía la segunda predicación de nuestra campaña del 21 aniversario. ¿Se acuerdan ustedes de esa predicación? Hablaba de la relación que existe entre Dios y nosotros, que muchas veces nos perdemos en el activismo. Y usted puede andar ahí, que vamos a evangelizar, o aquí, el ministerio, en la iglesia y en todos lados, pero de Dios no nos acordamos. ¿Cómo está? No cómo está representado, cómo se comunica Dios con sus hijos. A ver si empezamos ya a ponernos de acuerdo. ¿Cómo se comunica Dios? El hombre, se lo daba en una clase a sus hijos, el hombre se comunica por medio de la oración.
a su padre. Y el padre le responde ¿cómo? Por medio de la palabra, guiándolo por el Espíritu Santo. Porque así como ustedes que leen la palabra, hay gente que lee la palabra y Dios no le habla, porque no tiene el Espíritu Santo. Este señor Dagoberto Marroquín estuvo dando clases en el seminario donde yo daba clases también. Él es licenciado en teología y es ateo. Él es ateo. Y es bien amigo de los cristianos. Bien cariñosamente lo trata uno. Me dice, no, pastorcito, si ese es buen negocio, el de la Biblia. Él así lo ve. Entonces, ¿por qué a él no le puede hablar Dios? Porque, mire, si usted quiere hablar conmigo, necesita mi número, ¿va? Y obviamente tener un teléfono. El Espíritu Santo eso es. Dice que Él lleva nuestras peticiones al Padre aún con sonidos y que no se pueden entender, con gemidos indecibles. Y por eso está el don de lenguas, que eso lo veremos en su momento, que alguien puede hablar y no le puede entender, pero Él se está comunicando con Dios. Todo eso es trabajo y obra del Espíritu Santo. Pero hoy vamos a ver el trabajo y la obra del Espíritu Santo enfocada en el evangelismo, en expandir la buena noticia de Dios. Y ya va a ver usted qué interesante. Buscamos ahí en Hechos capítulo 16, que es lo que continúa. Hechos 16. Vamos a leer del versículo 6 al 10. Ahí se lo están proyectando ya por si aquello de las casualidades se le olvidó traer Biblia, se confundió y se trajo una agenda, se confundió y se trajo el libro Mormón. Yo tengo el libro Mormón, yo lo tengo. Ahí cuando quiera se lo presto. Amén. Dice la palabra de Dios. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, mire, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Les fue prohibido. ¿A quién? A Pablo y su equipo de evangelismo. Ok. Le fue prohibido hablar palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. ¿Pero qué dice que hizo el Espíritu Santo? No se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Mire qué interesante. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos en este momento que nos hables por medio de ella. Espíritu Santo de Dios, toma el control en este momento de mis ideas, de mis palabras, y que se hable lo que tú quieras transmitirnos a todos. Que se hable el mensaje que está en tu palabra, Señor. Nuestro amado Jesús dijo que sus palabras, siendo Él el verbo, eran vida, eran espíritu y son vida. Ahora, Señor, queremos que nos hables, que nos ayudes a entender la relación que debemos de tener con el Santo Espíritu de Dios y su palabra. Espíritu de Dios, toma el control de esta reunión y háblanos. Te lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Un pequeño repasito así nada más para que veamos cómo el libro de los Hechos va concatenadamente hablando del tema de la evangelización. ¿De qué hablábamos el martes pasado? Yo sé que todos ustedes se acuerdan, pero se los voy a decir. Era escogiendo el equipo de trabajo para evangelizar. Y vimos cómo Pablo escogió a una persona que ya era discípulo, luego después fue pastor,
como su equipo, parte de su equipo de trabajo. Andaban varios con Pablo. Y este era el joven Timoteo. La primera advertencia que Pablo le da a Timoteo es que evitara las cosas que desvían de la fe. Eso es importante. No empezar ahí habla de fábulas, de cuentos de viejas, no, cualquier cosa que nos desvíe de la fe, hermano, hay que evitarla. Y Pablo le hace ese llamado. Luego, después, él habla de la importancia de la oración. Y vimos ahí cómo los discípulos de Jesús le dijeron, enséñanos a orar. Como Juan le enseñaba a sus discípulos la importancia de la oración, que es algo que le vamos a dar continuidad en el tema de ahora. Y luego después le puso unos ejemplos del soldado, que no se enredara y todo lo demás. Ok, ya que hemos visto cómo se buscan los elementos de un buen equipo, hoy vamos a ver el elemento más importante que tiene que estar en el equipo. Sin eso, lo demás es pura actividad. Y nos vamos a andar desgalillando y vamos a andar buscando estrategias humanas que pueden dar resultados, pero resultados humanos. Cuando digo esto es que una estrategia, aquí podemos utilizar estrategias humanas para que venga más gente. Claro que las podemos utilizar. Le contaba yo al hermano Rafa antes de subirme aquí a predicarles, de que el pastor de la iglesia anterior donde yo estaba hacía cosas así que impresionaban, que llamaban la atención, ¿verdad? Invertía mucho en el escenario y bueno, pero entre las cosas que él hacía es que cuando predicaba hacía cosas raras. Por ejemplo, una vez estaba hablando de los celulares, ¿verdad? De que no hay que el celular nos puede robar pues la bendición de la comunicación. El tema entraba el bendito celular y él agarró un BlackBerry y le dio contra la pared así de un lado que tenía, este teléfono es del diablo, y toda la gente viendo cuando voló en 1000 pedazos, pero el teléfono no servía, pues. Eso es lo que la gente no sabía. Y después, ¿cómo iban a comprobar que no servía si estaba hecho pedazos? Otra vez no, se sacó la cartera y empezó a cortar todas las tarjetas de crédito. Mire, si estas cosas son del diablo, hermano, ya no se anden enjaranando. Tráigame una tijera, guayito, tráigame una tijera. Le dijo uno que estaba ahí, ya estaba listo con una gran tijerona, ¿verdad? Y subió, aquí está el pastor. Y, mire lo que voy a hacer. Y sacó como 3 tarjetas de crédito, ¿verdad? Y las empezó a echar. Y todas las de, uy, pues ya estaban vencidas. Las de él las dejó bien guardaditas ahí en el escritorio, ¿verdad? Para seguirse enjaranando. Pero él decía que eran estrategias para impactar, para llamar la atención, para que la gente diga, hey, ¿cómo estuvo? Y hoy destriparon un celular. Ah, bueno, le quiero contar, pero eso sí fue cierto. Una vez destripó el micrófono, ¿ve? Y son caros, estos micrófonos son caros. Entonces lo agarró y dijo, yo no sé para qué les predico si ustedes no hacen caso. Y le dio contra el suelo. Entonces toda la gente se impactada. Estrategias humanas para que la gente salga como emocionada y diga, no, está bien. Mire, eso trae gente. Pero ¿dónde se ve el éxito en la evangelización? No se ve en la cantidad de gente, aunque es bueno. Alguien me va a decir, ¿usted no se alegra cuando está llena la iglesia? ¿Cómo no? Claro que me alegro y quiero que venga más gente. Pero en realidad lo que se espera es el cambio en las personas. ¿Y quién hace el cambio en una persona? El Espíritu Santo, nada más, hermano. Más nada, menos nada. Esa transformación que viene desde adentro hacia afuera, eso solo lo da el Espíritu Santo, hermano. Entonces, el tema de evangelización lo tiene que hacer el ser humano, pero con la guía del Espíritu Santo. Tanto así que tiene que saber a quién hablarle. El Espíritu le va a decir. Por ejemplo, aquí los hermanitos que hacen esa tremenda labor de hacer la invitación, que no es cosa fácil. Yo me he fijado, hay gente que hasta se enoja. Le hablan en el oído, se enojan, ¿ve? No me interrumpa, estoy durmiendo. Los que hacen la invitación, ¿por qué le hacen la invitación a alguien? Si usted tendría que hacer la invitación, si Dani tendría que invitar a alguien de los que están aquí, ¿cuáles son los parámetros a medir, a seguir? ¿Cuáles serían, Dani? ¿Ah? El aspecto de la persona.
si lo conoce o no lo conoce, si es una cara nueva. Le contaba yo a los del equipo de pacto que tengo los sábados, le contaba a la hermana Nandi, que ¿se acuerdan de un evento que tuvimos en Santa Tecla? Nadie, que todos andaban en otro lado. Fuimos a Santa Tecla una vez a un evento, nos invitó otra misión, y fuimos y estamos, pero yo llegué tarde. Yo llegué tarde y primero me saludan con una botella de agua bendita de $1 en la tienda frente al estadio. ¿Cuánto tiene agua así? ¿Cuánto vale? $1. ¡Ay, qué bendita! Le dije, que está tan cara. Si quiere, cómprele, no, siga su camino. Va, después démela, le dije. Y allá adentro las andaban dando a tostón los hermanos, pero yo como de alagartado, ¿va? Lo que le quiero decir es que yo venía de hacer otras cosas y andaba así un poco destripado ya como a las 5 de la tarde, ¿va? Sudado, andaba en ropa de trabajo, ¿va? Y andaba buscando donde sentarme, y me habían dicho que por allá estaban los de la Peniel, no los hallaba, entonces me quedé en una esquinita así esperando, ¿va? Al rato pues llegó el hermano y me dijo, hey, véngase aquí estamos, ¿va? Me senté, pero lo que le quiero decir es que andaban varias niñas pequeñas, era como un equipo de evangelismo, porque andaban uniformadas con su camiseta y uniformadas, ¿verdad? Y entonces andaban con una Biblia, andaban al acecho, ¿verdad? Entonces una niña nomás me vio a mí, no, este viejo no es cristiano, dijo, ¿verdad? Y entonces yo la vi que cuando me vio, se fue. Dios le bendiga, me dijo. Entonces yo, para que ella entrara en acción, le dije, ólale, ¿quiere recibir a Cristo? Me dijo. Sí, ya lo recibí, le dije. ¿De verdad? Me dijo. No me creía. A eso es lo que quiero llegar. Si yo no soy guiado por el Espíritu Santo, yo me voy a dejar guiar por el aspecto de la persona. Este necesita, este no, este sí, este no. ¿A cuántas personas de nuestra iglesia ya no les hemos hablado de la palabra de Dios porque damos por hecho que son hermanitos? ¿A cuántos? Cuando hemos visto en la Escuela de la Vida Abundante el evangelismo oikos, que es hablarle a los que están más cerquita, mire, hay personas que aún necesitan que les exhortemos en el amor de Dios y que les reconfortemos con la palabra aquí. No tenemos que ir lejos. Por eso no es necesario que vayamos, que nos dejemos ir por el aspecto. Claro, si la niña me hubiera visto bien entacuchado, ¿verdad? Ahí con el gran calor que hacía y todo, y con una gran Biblia, como que si es directorio telefónico, no me dice nada. No me dice nada, porque eso hacemos. Ahora mire lo que está en el texto. Dice, atravesando Frigia, la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar las palabras en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se los permitió, el Espíritu Santo. Está escrito con E mayúscula. Cuando usted encuentre la palabra Espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, aunque no diga Espíritu Santo. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y dice que Pablo sabía que este era un mensaje de Dios. Ahora, ¿quién tomó la iniciativa para que Pablo llegara a Macedonia? ¿Quién? ¿Pablo o otra persona? ¿Quién tomó esa iniciativa? Pablo ya el Espíritu ya le había dicho, no, aquí no, ahí no vayan. ¿Sabrá Dios por qué? Aquí, no, tampoco no. Y en la noche de ese día se aparece ese varón macedonio diciéndole, Pablo, ven a ayudarnos, ven a hablarnos de la palabra, del evangelio. Era una persona, yo me metí un poco a investigar eso, era una persona que sí creía en Cristo, pero que sabía de la necesidad que había en Macedonia y había pasado orando mucho tiempo pidiéndole a Dios que le enviara a una persona para que hablara el evangelio de Cristo. Dios le escuchó y le da una visión a Pablo. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo hizo eso muchas veces. Pero se da cuenta que todo comienza con una relación con Dios. Dios escuchó la oración, como escuchó la oración de Cornelio también. Lo vamos a ver en un pasaje. Ya lo estudiamos, pero lo vamos a repasar. Y le dio esa visión a Pablo y Pablo fue obediente. El poder del Espíritu Santo, Hechos 1:8. Comencemos ahí. Hechos 1:8.
Amén. Pero recibiréis poder. Voy a recibir poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primero, necesitamos el poder para poder ser testigos, y eso solo lo da el Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan, los discípulos se regresaron a Jerusalén, se fueron al aposento alto después de ver la ascensión de Jesús y esperaron ahí hasta que sucediera lo que Jesús les dijo que iba a suceder. El Espíritu Santo los iba a llenar. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué tuvieron que esperar? Porque ellos estaban bien claros que sin el poder que lo da el Espíritu Santo, esto no sirve. No sirve. Usted va a poder hablar un montón, usted va a poder decir, va a utilizar estrategias. Hermano, los americanos han utilizado muchas estrategias, y qué bueno, yo no digo que no, de caridad. O sea, campaña odontológica, campaña de medicina, que visitemos a los niños. Si usted se va a una zona pobre y le lleva unas cuantas piñatas y le lleva un pastel y reparte con horchata para evangelizarlo, va a llegar gente, va a llegar gente. Y qué bueno, es una buena obra. Pero sin el Espíritu Santo se queda nada más en buena obra. No hay transformación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que da el convencimiento a que la persona siga buscando de Dios y su vida se empiece a transformar. En esto de la rehabilitación, yo tengo bien claro que hay gente que llega nada más a rehabilitarse porque siente que está muriendo o porque le han puesto condición. ¿Sabe usted que una de las condiciones más frecuentes es que la mujer les dice: si no te internas, te dejo? Ay, los hombres, como para que les digan eso, y vaya pues, un mes, no, 2 meses o 3 meses, les ponen hasta fecha y ahí se están. Pero al salir, ¿qué va a pasar? No fueron llenos del Espíritu. Entonces tenemos que procurar eso. Instrucciones del Espíritu Santo. Veamos este ejemplo, que es muy bonito. El pasaje es largo, pero vamos a tratar de verlo. Hechos 8, capítulo 8, 27. Voy a ir un poco rápido, hermanos, para poder abarcar los ejemplos. Dice: entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros, había venido a Jerusalén a adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, leía esto, ¿ve? Y el Espíritu le dijo a Felipe, aquí Felipe es el evangelista: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso en su camino. Ahí vemos una clara intervención del Espíritu Santo. Felipe ni cuenta se había dado de este eunuco, pero él le dice: vaya, se ponga a la par. Y la forma de evangelizar de Felipe es hasta un poco chambona. Él le pregunta, él tiene la necesidad. Y uno podrá decir: ¿y se podrán dar casos así? Sí, y no solo en la evangelización, sino en las decisiones que los hijos de Dios tenemos
que tomar algunas veces. Les quiero contar. Yo tenía que tomar una decisión en una ocasión. Y la decisión era prácticamente dejar el ministerio, pues, y dedicarme a otras cosas. Pero no me sentía tranquilo, me sentía contento por el cambio, ¿verdad? Ya hasta había ido a ver la casa donde iba a estar, era una ONG, pero no tenía nada que ver con el ministerio. Ya me habían dicho cuánto me iban a azotar, ¿verdad? Me gustaba, y mira, iba a tener este carro, vas a mover. Yo estaba, qué bueno, dije. ¿Qué dije yo? Es una bendición de Dios, pero no me sentía tranquilo. Cuando yo llegué al ministerio, al centro de rehabilitación, y vi mi cuarto y me acordé del otro, qué diferencia, va. Y estar lidiando, se puede decir, con los bolos, va, que uno se enferma, que el otro le da delirio, que esto y que lo otro, que otros están peleando, y allá voy a estar tranquilo. Entonces, había muchas ventajas, pero yo no me sentía bien y teníamos que formalizar el trato. Y entonces yo empecé a orar para ver qué Dios me decía. Al día siguiente tuve que llevar a la clínica, pero era, no sé por qué razón, no me acuerdo por qué, a un interno, pero al Puerto de la Libertad. Parece que ahí tenía el control, no sé, pero la cosa es que fui hasta el Puerto de la Libertad. Entonces entró el interno, le estaban viendo ahí un problema que tenía en los pulmones, y yo me quedé afuera en el pick-up esperando, y estaba inquieto yo, pero ya la siguiente semana tenía que hacer el cambio, pues. Hasta unas cajas había conseguido ya para echar ahí mis tiliches. Y oye, ¿será esto de Dios, hombre? Porque la ONG era dirigida por un pastor y él me había buscado. ¿Será esto de Dios? Y mire, de repente, pero vive Jehová que no estoy mintiendo ni exagerando, llegó un minutero, pero no me llegó a ofrecer minuta, sino que llegó y me dijo: Dios le bendiga, varón macedonio. No, me dijo varón. Y Dios le bendiga, varón, me dijo. Amén, hermano. Le dije, ¿qué tal? Bien, me dijo. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Me dijo. Sí, hermano, amén, le dije. Y me recitó 3 versículos bíblicos de memoria. Él no andaba Biblia. Yo andaba Biblia, andaba ahí en la guantera del carro. Y me dijo, como dice, por decirle algo, Mateo 6:23, y empezó, qué bonito, ¿verdad? Me dijo la palabra. También lo que dice 3 versículos bíblicos, que eran la respuesta que yo estaba esperando. Y yo todavía dije, ¿será eso lo que dice la Biblia en realidad? Y me fui a la Biblia a buscarla. Y eso era lo que decía, se los podía de memoria. Me dijo me recitó 3 versículos bíblicos y me dijo, que Dios te bendiga, varón. Amén, le dije. Pero yo me quedé tranquilo porque yo sabía lo que tenía que hacer, porque Dios me había hablado. ¿De dónde apareció el minutero? No sé. ¿Puedo decir que era un hijo de Dios? Sí. Yo sentí en el espíritu que era un hijo de Dios y que Dios lo había mandado solo a decirme eso. Me gustaría haberlo conocido o hablado con él y decir, mire, ¿por qué llegó usted a decir? Pero no se pudo. Él siguió su camino, tenía que vender la minuta. Dios utilizará cualquier cosa y personas, seres humanos, para enviarles un mensaje claro, para llamar su atención. Si a los que usted va a evangelizar, a los que yo voy a evangelizar, son hijos de Dios que necesitan venir a Dios, entonces Dios ya los tiene. Dice, a los que antes conoció, a estos también llamó. Entonces nos puede utilizar a nosotros para llamarlo, y Él va a decir cuándo y cómo. Veamos ahí en Hechos 9:17, capítulo 9, versículo 17. Aquí vamos a ver parte de la conversión de Pablo. Dice, Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de, ¿qué dicen? Del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibiendo al instante la vista y levantándose fue bautizado.
y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ok, quizás explicar un poquito en qué momento llega Ananías. Ananías sabía que ese choquito que estaba ahí, que era Pablo, ahora Saulo de Tarso, después Pablo, era un criminal, un asesino de cristianos. Pero Dios le revela a Ananías y le dice: anda donde fulano de tal, que ahí está Pablo, y entonces Pablo vas a orar por él. Y todavía le dice a Ananías, a Dios: pero ¿y qué no es Pablo el perseguidor de los cristianos? Sí, él es. Por cierto, le dice: sí, yo lo he escogido como instrumento y va a predicar delante de reyes y gobernantes, y también le voy a hacer saber todo lo que tiene que sufrir. O sea que Pablo, todo lo que sufrió Pablo, ya Dios se lo había cantado como instrumento de Dios. Entonces llega Ananías. Yo imagino que Ananías es un poco tembloroso, ¿verdad? Hermano Saulo, pues el matarife ahí, ¿verdad? Aquí vengo a orar porque el Señor me manda a orar. ¿Sabe qué? Algunas veces las apariencias nos pueden confundir. Nos pueden confundir. ¿Qué tal a usted lo mandan a orar por alguien que tiene un récord oscuro? Porque nosotros andamos queriendo buscar a los que están facilitos, ¿verdad? Este parece, sí, este no chupa, no fuma, nunca ha estado preso. Pero ¿y qué tal lo mandan donde el verdadero Chapo, ¿verdad? A que le predique? Que el Chapo es el de México, el de aquí es el Pacho, dicen es al revés el nombre, pero bueno. A que le predique. Y usted dice: pero si o mide las cosas por la experiencia cristiana, pero si este hombre cuánto tiempo no tiene de congregarse en la iglesia, pero él lo ha venido solo por jugar fútbol, es un perverso, se burla de los pastores, se burla de la iglesia, es saliendo de la cancha, ya lo vemos ahí que está ingiriendo agua loca, y a ese le tengo que ir a predicar. Si Dios se lo manda, sí. Y entonces la pregunta que alguien se puede hacer esta noche es: pero a mí Dios nunca me ha mandado a hablarle a nadie. Revise su teléfono. Hablo en forma figurada, va. Revise si está en la línea con Dios. Y para eso hay que orar y pedirle. Revise. No nos vaya a pasar la de un pastor que dice que siempre oraban por la mamá. Siempre estaban orando por la mamá. Ahí tenían en su lista de petición en la cocina. Cada vez que oraban por cada comida decían: y oramos por mamita tal, que era la mamá de él, que era la abuela de los hijos de él, y va de orar, y va de orar. Entonces una vez dice que Dios le puso en el corazón y le dijo: hablarle y decirle que si quiere recibir a Cristo. Y habló: ¿qué tal, mamá? ¿Cómo está? Le dijo: bien. Le dijo: mira, mamá, yo te quiero decir una cosa, y no querés recibir a Cristo Jesús como tu Salvador. Como no, pero como vos bien tonto nunca me decís, le dijo. O sea que así ya estaba lista. Ya estaba lista. ¿Cuántos testimonios hemos oído de gente, de vecinos nuestros, que están esperando que usted los invite a la iglesia? Que usted les diga: vamos a la iglesia. Ya están casi listos. Dios ha estado trabajando ese corazón. Están como el varón macedonio que rogó en una visión a Pablo a que lo llegara a visitar. Veamos el siguiente versículo, que es donde Dios da instrucciones. Y este es el versículo 10:19. Siempre de Hechos. Dice así: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo él, el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo por donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Aquí vemos cuando Dios le abre la puerta a los gentiles, a Cornelio, que era una persona que ya estaba escogida por Dios. Pero mire usted cómo Dios da instrucciones claras y precisas. Hermano, yo creo que ha llegado el momento en que empecemos a evangelizar de verdad.
Y alguien va a decir, yo siempre he evangelizado de verdad. O algunos quizás nunca lo hemos hecho. Evangelizar de verdad le llamo yo a dejarse guiar por el Espíritu. Porque ahí sí solo a traer vamos. Ahí no vamos a perder tiempo. Ahí vamos a ir donde Dios quiere que vayamos. Tenemos que estar en ese contacto con Dios, pidiéndole a Dios. Les recuerdo esa segunda predicación del hermano en nuestro aniversario, que dijo que a veces uno se pierde en la actividad, hermano. Me pregunto yo, por ejemplo, si yo estuviera en el ministerio en que voy a orar por las personas, a llamarlas, a que vengan a los pies de Cristo, si ya oré específicamente por eso. Yo sé que los hermanos se reúnen, pero yo ya oré. En la tarde que ya estaba listo, dije, Señor, voy a orar porque hoy quiero que me lleves a las personas que te están necesitando. Aquellos que están a punto de cometer un error quizás. Quisiera terminar con una historia que leí bonita. Se llama El Hijo del Pastor. Usted lo puede buscar en internet, El Hijo del Pastor. Y dice que había un pastor que acostumbraba a salir con su hijo a repartir tratados, a evangelizar, todos los domingos, antes del servicio. El culto o la reunión o el servicio lo tenían en la tarde. Entonces este muchacho salía con el papá. El domingo en la mañana estaba cayendo bastante nieve y el niño ya estaba con sus tratados, su Biblia, su abrigo, y le dijo, papá, nos vamos ya. Y el papá le preguntó, ¿nos vamos ya a dónde? Le dijo, que nos vamos a ir a evangelizar, pues. Y dijo, no, así como está lloviendo no es conveniente. Dijo, el papá, menos mal que era pastor. Entonces, no, le dijo, no, no vamos a salir, te puedes enfermar. Pero el niño empezó a insistir y se puso triste. Y entonces el papá le dijo, bueno, mira, hijo, si quieres ir, anda, tené cuidado, agarra. Pues el muchacho feliz salió con sus tratados y empezó a repartirlo a la poca gente que encontraba en las calles, porque casi no había gente, porque estaba lloviendo, estaba nevando, imagino que era en los Estados Unidos. Y llegó un momento en que ya no encontró a quién darle y se puso en una esquina para ver si alguien pasaba, pero sintió que Dios le decía que tocara la puerta de esa esquina, de esa casa. Sintió que le decía, entonces él se volvió y empezó a tocar la puerta, pero nadie respondía. Y él cada vez tocaba más fuerte y nadie le respondía. Hasta que al fin de tanto tocar, él no desistió. Abrieron la puerta suavemente y era una anciana. Y le dijo, ¿en qué te puedo servir, hijo? Disculpe, le digo, si le interrumpí, disculpe, pero mire, voy a ser breve, le digo, solo quiero decirle que Cristo la ama y que murió por usted y que si usted le recibe, usted va a estar con él todo el tiempo, le digo, en la gloria. Aquí atrás de este tratadito hay una oración que usted puede hacer, que si usted la hace con fe, usted verá cómo cambian las cosas, cómo va a cambiar la forma de ver de la vida de usted, le digo. Vino la señora y agarró el tratadito y cerró la puerta. Semanas más tarde, a la hora del servicio, el pastor dijo, ¿alguien tiene un testimonio que quiera dar? Y alguien atrás levantó la mano. Sí, dijo. Y pasó la señora, una anciana también. Dijo, yo quiero dar un testimonio. Y empezó a relatar la llegada de este joven a la casa de ella. Pero lo que relató fue lo siguiente, dijo, tengo casi 80 años. Mi vida se ha terminado, mi esposo murió hace 10 años, mis hijos me han abandonado, sentí que no valía la pena vivir. Este día en particular me levanté tan triste, dijo, ese día que llegó el muchacho, me levanté tan triste que quise y decidí quitarme la vida, dijo. ¿Para qué vivir más siendo una mujer olvidada por todos? Nadie se interesaba por mí, a nadie le importaba si vivía o moría. Y decidí quitarme la vida. Subí a la parte alta de la casa, puse un lazo y empecé a hacer el nudo para colgarme, dijo. Me paré en una silla. Cuando estaba poniendo el lazo en mi cuello, alguien empezó a tocar la puerta, dijo. Y dice que ella dijo, voy a esperar
para que al ver que no abran, se van a ir. Pero siguieron tocando la puerta. Y cuando tocaban la puerta yo sentía algo raro. Y siguieron tocando la puerta hasta que dije, me voy a bajar, voy a ver quién es, lo voy a despachar y después me mato tranquila. Y dice la señora, pero en la puerta estaba un ángel. Y me dio la mejor noticia. Y es que aún le importo a alguien. Y este es Jesús. El amor de Jesús me invadió ese día, dice, y por eso estoy aquí en esta iglesia. Porque he decidido vivir hasta que Dios diga que voy a vivir. ¿Cuántas personas de esas no podrán estar esperando su visita? Solo necesitamos dejarnos guiar de Dios. Solo necesitamos que Dios con su Espíritu Santo y ser obedientes a Él y llegar. ¿Cuántos de sus amigos esta noche están pensando que la vida no vale la pena vivirla? Y nosotros sabemos que no es así. ¿Cuántas personas están necesitando recibir buenas noticias porque ya tienen un buen rato en que no reciben más que malas noticias? Que el Señor nos ayude para que estemos a tiempo donde las personas que más necesitan las buenas nuevas del reino. Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres